Comentarios de Martín Lutero. A la segunda epístola de Pedro. Prefacio. San Pedro redactó esta epístola porque percibió que la pura y auténtica doctrina de la fe no tardaría en ser adulterada, oscurecida y suprimida. Se propuso combatir dos errores resultantes de un malentendido de la doctrina de la fe. En primer lugar, el que afirma el poder de las obras. Pero solo la fe consigue que una persona se torne piadosa y aceptable a los ojos de Dios y, en segundo, la opinión equivocada según la cual la fe puede darse sin el concurso de las buenas obras. Al declarar los predicadores que la fe justifica y salva sin asistencia de las obras, la gente llegó a la conclusión de que no había necesidad de ellas. No hay día que no tropecernos con lo mismo. Por otra parte, si se presta demasiada atención a las obras, la fe languidece. Así, a menos que seamos excelentes predicadores, resulta muy difícil mantenerse en el justo medio. Siempre hemos enseñado que todo debe atribuirse a la fe y que ella sola justifica y santifica a los ojos de Dios. Pero, si la fe se halla presente, un resultado necesario de la misma son las buenas obras, dado que no puede existir una fe ociosa sin el concurso de aquellas. Esto es lo que San Pedro enseñará en esta epístola, dirigiéndose en especial a aquellos que no hayan comprendido bien la primera carta y afirman que la fe basta y no es necesaria ninguna obra. El primer capítulo, en particular, va dirigido a estos. Enseña que los creyentes deben rendir cuentas de ellos mismos a través de las buenas obras, asegurando con ello su fe. El segundo va dirigido contra los que hacen un hincapié exclusivo en las obras y suprimen la fe. Por tanto, el apóstol previene contra los falsos maestros que, como él afirma, destruirán por completo la fe con doctrinas humanas. Vio claramente la terrible seducción en la que caería el mundo. En realidad ya empezaba en su misma época, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por ello, esta carta constituye un aviso dirigido a nosotros a fin de ayudarnos a dar evidencia de nuestra fe mediante las buenas obras, aunque sin basarla en ellas. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es la firma de quien escribe la epístola a fin de que sepamos quién es y a quién se dirige, es decir, a aquellos que han oído la palabra de Dios y ahora poseen la fe. Hay quien puede preguntarse qué clase de fe. En la justicia de nuestro Señor, dice el apóstol, atribuyendo la justicia únicamente a la fe, como hace San Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela a través de la fe, porque está escrito: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. De este modo, San Pedro desea exhortarles a armarse y no permitir que se desvíen de la doctrina que han asimilado y conocen bien. Añadiendo las palabras: la justicia de nuestro Dios excluye toda justicia humana, porque somos justos ante Dios solo a través de la fe. Por tanto, a la fe también se la llama justicia de Dios. Sin embargo, ante el mundo carece de validez, incluso es condenada. Capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este es el saludo comúnmente usado en el caso de una carta. Significa: en lugar de estar a mi servicio, deseo que os multipliquéis en gracia y paz y aumentéis en riqueza. Esta gracia viene del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y significa que solo a través de ella se posee dicho conocimiento. En las Escrituras, los apóstoles y los profetas se refieren constantemente a este conocimiento de Dios. Así leemos en Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así el conocimiento de Dios se estallará con tanta abundancia como el agua irrumpe e inunda un país entero. De ello redundará tal paz que nadie perjudicará o injuriará a su prójimo. Pero el hecho de que vosotros, como los turcos, los judíos y el diablo, creáis que Dios creó todas las cosas,
no constituye el conocimiento de Dios. Tampoco lo es creer que Cristo nació de una virgen, sufrió, murió y resucitó. Poseéis el verdadero conocimiento de Dios cuando creéis y sabéis que Dios y Cristo son vuestro Dios y vuestro Cristo. Esto es lo que el diablo y los falsos cristianos son incapaces de creer. De ahí que el conocimiento no sea otra cosa que la auténtica fe cristiana. Cuando conocéis a Dios y a Cristo de este modo, confiáis en Él con todo vuestro corazón, en la desgracia y en la fortuna, en la vida y en la muerte. Las conciencias dominadas por el mal no poseen dicha confianza porque no saben otra cosa de Dios sino que es el Dios de San Pedro y de todos los santos del cielo, y no lo consideran su Dios, sino más bien un juez severo y su carcelero. Tener a Dios es tener toda la gracia, misericordia y todo cuanto puede considerarse bueno. Tener a Cristo es tener al Salvador y Mediador que nos trajo a Dios como posesión nuestra y que adquirió para nosotros toda su misericordia. Debéis asumirlo de manera que Cristo resulte vuestro y vosotros suyos. Así se consigue el verdadero conocimiento. Una mujer soltera puede decir este es un hombre, pero no puede afirmar que sea el suyo. Así nosotros podemos decir que es un Dios, pero no todos pueden afirmar que es nuestro Dios, porque no todos pueden confiar ni consolarse en Él. A esto las Escrituras lo llaman facies et vultus Domini, esto es, el rostro del Señor acerca del cual tanto tienen que decir los profetas. Quien no contempla la faz de Dios no lo conoce, solo ve su espalda, esto es, un Dios irritado y cruel. Como podéis advertir, aquí San Pedro no se ciñe exclusivamente al tema de la fe ya que lo hizo en la primera epístola. Se propone exhortar a los creyentes a que evidencien su fe a través de las buenas obras, porque no desea la primera sin las segundas, u obras sin fe. La fe debe ser lo primero y las obras lo segundo y derivadas de ella. Por tanto, dice, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es la primera parte, empieza con el tipo de bendiciones que hemos recibido de Dios a través de la fe, es decir, desde el momento en que le hemos conocido a través de la fe, el poder divino que nos ha sido concedido. Dicho poder pertenece a la vida y a la piedad, es decir, cuando creemos recibimos de Dios toda clase de poder en y dentro de nosotros, de tal manera que lo que hacemos y decimos no es hecho y dicho por nosotros, sino por Dios mismo. Dios habita fuerte, poderoso y magnífico en nuestro interior aunque suframos, muramos y nos mostremos débiles ante el mundo. Por ello, no tenemos ni poder ni capacidad si no contamos con el divino poder, pero con esto, San Pedro no quiere dar a entender que poseamos la capacidad de crear el cielo y la tierra y llevar a cabo milagros como hace Dios. Solo poseemos en nuestro interior el poder divino útil y necesario para nosotros. De ahí que el apóstol añada las palabras que pertenecen a la vida y a la piedad, esto es, poseemos el poder divino con el cual hemos sido bendecidos para hacer el bien y vivir eternamente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Dicha gracia y divino poder no proceden de otra fuente que de este conocimiento de Dios. Si le contempláis como a un Dios, también Él os contemplará como a un Dios. Así, San Pablo declara en 1 Corintios 1, 5 al 7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento en la medida en que el testimonio de Cristo ha sido consolidado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Este es el don más grande, noble y necesario que Dios puede darnos, un don que no cambiaríamos por nada de lo que puedan contener los cielos y la tierra. ¿Qué provecho obtendríais de poder pasar por el fuego y el agua y llevar a cabo todo tipo de milagros, si no lo poseíais? En realidad, mucha gente de la que realiza tales maravillas están condenados. Pero el milagro más grande del mundo es el poder que Dios nos dio a través del cual se eliminan nuestros pecados y la muerte, y el diablo y el infierno desaparecen y son devorados, de modo que nuestra conciencia queda inmaculada y nuestro corazón henchido de alegría y libre de temor, por su gloria y excelencia.
como ocurrió que fuéramos llamados por Dios, el Señor hizo que el Evangelio saliera al mundo y que fuera proclamado. Ningún hombre hizo nada por él anteriormente, ni imploró ni rogó por su aparición. Sin que nadie pensara en ello, nos ofreció una gracia tan enorme, lo presentó y lo donó más allá de toda medida, a fin de que solo Él pudiera merecer la gloria y el honor resultantes si solo a Él atribuyamos la capacidad y el poder de hacerlo. Por tanto, si no tuvimos nada que ver en su aparición, no tenemos por qué gloriarnos de ello como si fuéramos sus autores, sino que debemos alabarle y darle gracias por disponer del Evangelio y por su mediación obtener fuerza y poder contra el mal, la muerte y toda adversidad. Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. San Pedro añade estas palabras a fin de explicar la naturaleza y el carácter de la fe. Si le reconocemos como Dios, entonces a través de la fe, tendremos la vida eterna y el poder divino con el cual vencemos a la muerte y al mal. No le vemos ni le sentimos y, sin embargo, se nos ha prometido, es nuestro, pero aún no se nos ha manifestado, se nos revelará en el último día. A través de la fe ha empezado a manifestarse, pero no le poseemos por entero aunque contamos con la promesa de que viviremos aquí con el poder divino y, más tarde, en la bendición eterna. Quien lo crea le tendrá, quien no lo crea no le tendrá y será condenado a la perdición eterna. Más adelante, Pedro explica la grandeza y la maravilla de esto. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A través del poder de la fe, dice, participamos, nos asociamos o entramos en comunión con la divina naturaleza. Este es un versículo sin paralelo en el Nuevo y Antiguo Testamento, incluso aun cuando los impíos consideren sin importancia nuestra participación en la naturaleza divina. Podemos preguntarnos qué es la naturaleza divina. Es nada menos que la verdad de la vida eternas, la justicia, la sabiduría, la paz, la alegría, la felicidad y todo bien. Quien participe en la naturaleza divina recibe todo esto, vive eternamente, posee la paz, la alegría y felicidad eternas, se torna puro, limpio y justo y abate al mal, al pecado y a la muerte. De ahí que San Pedro quiera decirnos, del mismo modo que Dios no puede ser privado de ser la vida eterna y la eterna verdad, tampoco vosotros. Si se os hace algo a vosotros, se hace a Dios. Quien se proponga oprimir a los cristianos, oprime a Dios. Todo esto es lo que incluye el término naturaleza divina y San Pedro lo utiliza en este sentido. Creerlo es algo supremo y digno, pero como ya he mencionado con todas estas instrucciones no establece una base para la fe, sino que hace hincapié en las enormes bendiciones que recibimos a través de ella. Por esta razón dice, tendréis todo esto si vivís de tal forma que constituya evidencia de vuestra fe rehuyendo a la concupiscencia. Y continúa. Capítulo 1, versículo 5. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Aquí les exhorta a demostrar su fe a través de las buenas obras. A través de la fe se os ha dado una bendición tan grande que en verdad poseéis todo cuanto es divino. Y os dice, a esto añadid la diligencia, no seáis perezosos, coronad vuestra fe con la virtud, es decir, dejad que vuestra fe se evidencie ante el pueblo a fin de que os vean colaboradores, diligentes, atentos y activos en la consecución de las buenas obras, evitando estar ociosos y estériles. Poseéis una buena herencia y un campo abonado, pero procurad que no crezcan en él los abrojos y las malas hierbas. A la virtud, conocimiento. En primer lugar, comprensión o conocimiento. Significa dirigir la vida externa y practicar la virtud de la fe de forma juiciosa. Hay que dominar y acostumbrar al cuerpo a que permanezca sobrio, alerta y preparado para todo cuanto es bueno, sin que por ello lo castiguemos con dureza como hacen algunos santos locos. Aunque Dios condena el pecado de la carne, no es su intención que de pasada lastiméis al cuerpo.
Debéis estar alerta a la maldad y a la lascivia, pero ello no significa que debáis destruirlo o dañarlo. Debéis alimentarlo y darle todo cuanto necesite a fin de que se conserve vivo y sano. En segundo lugar, la comprensión también significa llevar una vida agradable y actuar juiciosamente en los asuntos externos, como la dieta y cosas parecidas. No debe actuarse imprudentemente y no ofender a nadie. Capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. El dominio propio no solo se aplica al comer y beber, sino que la moderación debe regir todas las circunstancias de la vida, palabras, hechos y comportamiento. No hay que vivir de forma extravagante, deben evitarse los excesos en el vestir y en el adorno, y nadie ha de hacerse notar por su arrogancia o por su altivez. Sin embargo, aquí San Pedro evita dar ninguna regla o norma fija, tal como hacen las órdenes religiosas, que establecen de inmediato unas reglas determinadas y unos mandamientos aplicables a todo. Entre los cristianos no existen las reglas, sino unas normas generales relativas al autocontrol, por la sencilla razón de que las personas no son iguales entre sí. Uno es fuerte, el otro de naturaleza débil, y nadie es igual en todo a otro. Por tanto, ha de aprender a conocerse a sí mismo para que pueda hacer y comportarse de acuerdo con ello. Al dominio propio, paciencia. Quiere decir San Pedro, si tu vida es juiciosa y regida por la templanza, no debes suponer que vivirás sin pruebas ni persecuciones, porque si crees y llevas una vida buena y cristiana, el mundo no te dejará tranquilo, te perseguirá y será tu enemigo. Deberás soportarlo con paciencia, que es el fruto de la fe. A la paciencia, piedad. Esto significa que toda nuestra vida externa, en todo cuanto hacemos o sufrimos, debemos conducirnos de tal manera que sirvamos a Dios y no busquemos nuestra propia gloria y vanidad. Significa que solo Dios es digno de alabanza y que debemos actuar de modo que sea evidente que hacemos lo que hacemos por causa de Dios. Capítulo 1, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. El sentido de estas palabras de San Pedro es la obligación de ayudarse unos a otros como hermanos y cuidar de los demás. Nadie debe considerarse enemigo de otro, ni despreciarle, ni dañarle. También esta es una evidencia de la fe, una demostración de la piedad de la que habla el apóstol. Y al afecto fraternal, amor. Este amor se extiende a amigos y enemigos por igual, incluso a aquellos que no actúan con nosotros ni fraternal ni amistosamente. Con estas pocas palabras, San Pedro determina la línea rectora de la vida cristiana. Asimismo comunica cuáles son las obras y los frutos de la fe, es decir, el conocimiento, el autocontrol o dominio propio, la paciencia, el temor de Dios, el afecto fraternal y la afabilidad para con todo el mundo. Y continúa. Capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, si obráis de este modo os halláis en el recto camino y poseéis la verdadera fe junto con un activo y fructífero conocimiento de Cristo. En resumen, controlad el cuerpo y haced por vuestro prójimo lo que sabéis que Cristo ha hecho por vosotros. Capítulo 1, versículo 9. Pero el que carece de estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quien no cuenta con los frutos de la fe, se tambalea como un ciego y vive de tal manera que ignora su condición, no posee la verdadera fe y su conocimiento de Cristo no excede a su capacidad por decir lo que escuchó. Por tanto, va tanteando en la incertidumbre como un ciego en medio del camino, olvida que ha sido bautizado y que sus pecados han sido perdonados. Se convierte en una persona desagradecida, perezosa y descuidada. No alberga nada en su corazón y ni capta ni gusta de la gracia ni de las bendiciones. Con esta exhortación, San Pedro nos recomienda y nos urge a creer en la validez de las obras como demostración de que realmente tenemos fe. Siempre insiste en que solo la fe justifica.
pero su existencia implica la realización de las obras. Lo que sigue pertenece al fortalecimiento de la fe. Capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ciertamente la elección y el eterno llamamiento de Dios son suficientemente firmes en ellos mismos y no necesitan confirmación. Asimismo, la llamada es fuerte y firme. Quien oye el Evangelio, cree en él, es bautizado, es llamado y será salvo. Y dado que nosotros hemos sido llamados, San Pedro dice que hemos de manifestarnos celosos en confirmar esta llamada y elección en función de nosotros mismos, no de Dios solamente. Este es un modo de hablar característico de las Escrituras, tal como Pablo dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque no hay hombre, Dios o diablo, sobre el cual Dios no sea el Señor, dado que todas las criaturas son suyas. San Pablo declara que quien no conoce a Dios, no le ama y no confía en él, no tiene Dios, aunque Dios permanezca como tal en lo que concierne a sí mismo, en cuyo caso, aunque la llamada y la elección sean firmes, no lo es de forma suficiente para vosotros desde el momento en que no estáis seguros de que os pertenezcan. De ahí que Pedro desee confirmar en nosotros esta llamada con las buenas obras. Así vemos lo que el apóstol atribuye a los frutos de la fe, aunque se apliquen al prójimo a fin de servirle, siguen fortaleciéndola y son la causa de que cada vez se lleven a cabo más y más buenas obras. Dicho fortalecimiento es distinto del físico, que disminuye y se consume si la persona hace un uso desmesurado del mismo. Al contrario, el fortalecimiento espiritual aumenta con el uso y la aplicación y disminuye si no se utiliza. Por tanto, con la batalla de la fe, Dios condujo, dirigió y disciplinó a la cristiandad sumiéndolos en la vergüenza, la muerte y el derramamiento de sangre a fin de que pudieran ser auténticamente firmes y poderosos, cuanto más oprimidos más florecientes. Por ello, San Pedro nos recomienda no dejar la fe ociosa y sin aplicación, porque a través de la práctica se fortalece cada vez más hasta asegurarse de la llamada y de la elección de forma total y sin rastros de deficiencia. También determina los límites concernientes a cómo tratar con la elección. Existen numerosos espíritus frívolos que no sienten la fe con profundidad, se precipitan, atacan el tema por la cumbre y se preocupan de él por vez primera. Mediante la razón, se proponen asegurarse de la realidad de la elección a fin de estar seguros del terreno que pisan, pero no tardan en desistir dado lo inadecuado del método. Si vosotros queréis estar seguros, debéis adoptar el que sugiere aquí San Pedro. Si elegís otro camino, fracasaréis. Vuestra propia experiencia debería enseñároslo. Si ejercéis y aplicáis correctamente la fe, finalmente la seguridad se impondrá por su propio peso y os evitará caer en el fracaso, según se evidencia de lo que sigue. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, os sostendréis firmes y no caeréis en el pecado, procederéis adecuada y confiadamente y todo tendrá un buen fin. De otro modo, si os dedicáis a obrar bajo vuestro propio juicio, el diablo no tardará en arrojaros a la desesperación y en el odio a Dios. Capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el camino por el cual se entra en el reino de los cielos. Por tanto, nadie debe dejarse arrastrar por ninguna especie de ilusión ni de ideas sobre la fe nacidas de su corazón. Debe ser una fe viva, una fe bien ejercida y aplicada. Y sin embargo, Dios me asista, ¿cuántos no han escrito y pensado lo contrario a este texto? Afirman que un atisbo de fe en la hora de la muerte será suficiente para salvarse. Si queréis posponer los asuntos en el tiempo y esperar a adquirir la fe en aquel momento, rápida y repentinamente, habréis esperado demasiado. Observad que hasta a los fuertes les cuesta un esfuerzo llevar a cabo la tarea. Sin embargo, no hay que desesperarse por ser débil, porque bien puede suceder que, aún así, entren en el reino de los cielos.
Con todo, será difícil y arduo y costará mucho trabajo. Sin embargo, aquel cuya manera de vivir muestre una fe acompañada de buenas obras, será fortalecido, tendrá preparada una entrada resplandeciente por la que ingresará, alegre y confiado, en una vida maravillosa. Así, muere valientemente, desprecia la vida, parte con orgullo y entra derecho en el reino eterno. Si otros entran, no será de un modo tan feliz, no encontrarán la puerta abierta tan de par en par, no será resplandeciente, sino estrecha y difícil que les obligará a luchar, por lo que preferirán una vida de debilidad antes de la mera idea de que tendrán que morir. Capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es precisamente lo que hemos dicho en otras ocasiones, es decir, que aunque Dios haya revelado una luz tan resplandeciente a través del Evangelio, y conozcamos perfectamente la naturaleza de la doctrina y de la vida cristianas, tal cual insisten las Escrituras, no debemos desistir de enseñarla a diario, no por la doctrina en sí, sino para tenerla siempre presente en la mente, tal como San Pablo declara en Romanos 12, 7 al 8. Existe una doble misión en la cristiandad, si de servicio en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Se enseña cuando se proclama la base de la fe a los que no saben nada de ella, pero exhortar, como dice San Pedro aquí, hacer recordar, es predicar a los que ya saben y han oído de ella, persistir y no perderla de vista, sino esforzarse en hacer progresos. Todos vamos cargados con el saco podrido, con nuestra carne y nuestra sangre que se decantan siempre por la vía errónea y constantemente nos empujan hacia su bajo nivel, con lo que al alma le resulta fácil dormirse. Por tanto, es necesario mantenerse constantemente en el recto camino y perseverar, del mismo modo que el amo de su casa gobierna con celo a sus criados para que no vagueen, incluso cuando éstos sepan exactamente lo que deben hacer. Por tanto, si para el sostenimiento temporal es preciso mantenerse alerta, con mucha más razón tendrá que hacerse cuando se trata de materias espirituales. Capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí San Pedro se refiere a su cuerpo como una tienda en la que habita. Esta expresión es parecida a la que utiliza en su primera carta, 3, 7, en la que llama vasija o herramienta al cuerpo femenino. San Pablo también dice en 2 Corintios 5, 1 al 2, 4, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, porque también gemimos en esta morada. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con pesadumbre, de forma parecida. Así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en presencia del Señor. Versículo 6, 8. Aquí San Pablo llama al cuerpo tabernáculo donde habita el alma y designa 2 estancias y 2 peregrinaciones. Así San Pedro llama al cuerpo una tienda en la que el alma mora. Habla por vía de contraste y por eso no quiere hablar de una casa, sino de una cabaña o tienda como la utilizada por los pastores. El tesoro es grande, pero la caja donde se halla es pequeña. Capítulo 1, versículo 14 al 15. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí San Pedro, refiriéndose a sí mismo, afirma que está seguro de la vida eterna y que Dios le ha revelado con anticipación cuándo tendrá que morir. Se hizo por nosotros y por nuestra fe, porque se precisaba una gente que supieran con seguridad que eran los elegidos, los que habían de establecer las bases de la fe a fin de que fuera patente que proclamaban la palabra de Dios y no doctrina humana ninguna. Pero antes de estar seguros, ciertamente Dios los probó y los depuró. Dice San Pedro, os lo recomiendo,
no solo de viva voz, sino por escrito, y os lo ordenaré a través de otros mientras estoy con vida y después de mi muerte, para que no lo olvidéis. Nótese cuán intensa es la preocupación del apóstol por las almas. Desafortunadamente, no sirvió de nada. Capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí San Pedro relata el fragmento del Evangelio de Mateo 17, 1 al 9, en el que leemos que Jesús se llevó consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron enorme temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Con esto San Pedro quiere expresar lo que yo predico acerca de Cristo y de su venida. El Evangelio que proclamamos no es una ficción ni lo hemos inventado, tampoco es fruto de la pluma de hábiles escritores que conocen el arte de narrar espléndidamente, como los griegos hacían, cuyas historias son fábulas, cuentos de hadas, charla ociosa, inventada por ellos y con las que se pretenden sabios. Nosotros no escuchamos a una gente semejante, ni le seguimos, esto es, no enseñamos falacias humanas, sino que poseemos la certeza de que el mensaje procede de Dios. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo oímos con nuestros propios oídos cuando estuvimos en la montaña con Cristo y asistimos a su gloria, una gloria evidente en el resplandor de su rostro como el sol, y en la blancura nívea de sus ropas. Además, oímos la voz de la majestad sublime diciendo: Este es mi Hijo muy amado, a él oíd. Todo predicador debería estar seguro de que posee y enseña la palabra de Dios por la que apostaría su vida, dado que para nosotros no es otra cosa que una cuestión de vida, no debe albergar duda alguna. Sin embargo, ningún hombre es lo suficientemente santo como para morir por la doctrina que él mismo ha enseñado. Por ello, los apóstoles necesitaron la seguridad dada por el mismo Dios de que el Evangelio era su misma palabra. Y aquí también se enseña que el Evangelio no es más que un sermón acerca de la vida de Cristo. Por tanto, no hay que escuchar ninguno más porque el Padre así lo desea. Este es mi Hijo amado. Dice: a él, oíd. Es como si dijera: si le oís a él, me habéis oído a mí. Por tanto, dice San Pedro, hemos proclamado y os hemos dado a conocer que Cristo es el Señor que gobierna sobre todas las cosas, que todo poder le pertenece a Él y que quien cree en Él, también se halla en posesión de dicho poder. No lo hemos inventado nosotros, lo hemos visto y oído a través de la revelación de Dios que nos ha ordenado oír a Cristo. Pero, ¿por qué Pedro distingue entre el poder y la venida de Cristo? Como hemos oído anteriormente, el poder de Cristo consiste en el hecho de que es el soberano de todas las cosas, que todo debe yacer a sus pies y que durará mientras dure el mundo. El reino de Cristo florecerá mientras seamos carne y sangre y vivamos en la tierra y hasta el día del juicio final. Después, empezará una nueva era. Entonces Cristo devolverá el reino a Dios Padre. San Pablo también habla de ello en 1 Corintios 15, 23 al 24, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y dice: y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Versículo 28. Pero,
¿Acaso ahora el reino no pertenece al Padre? Respuesta: San Pablo lo interpreta añadiendo las palabras, para que Dios sea todo en todos. Versículo 28, significa que Dios será todo lo que todos precisen y deban tener porque serán participantes de la naturaleza divina, como dice San Pedro más arriba. Versículo 4, por tanto, tendremos todo lo que Dios tiene y en Él poseeremos cuanto necesitamos: sabiduría, justicia, fortaleza y vida. Nosotros lo creemos, lo captamos con los oídos y contamos con la palabra de Dios, pero entonces la palabra cesará, entonces nuestra alma se abrirá y gozaremos de todo cuanto ahora se encuentra allí. Por ello San Pablo y San Pedro defienden que el poder del reino de Cristo es una operación del presente, en el que Él emplea la palabra y con la que reina a través de su humanidad sobre el diablo, el pecado, la muerte y todo lo demás manifestado en el último día. Dios gobierna sobre todos nosotros aunque no lo percibamos. Él nos ve pero nosotros no le vemos. Por ello, Cristo ha de entregarle el reino a fin de que también nosotros podamos verlo. Entonces seremos hermanos de Cristo e hijos de Dios. Cristo recibió de Dios el honor y la gloria. Así lo afirma San Pedro, cuando el Padre sujetó todas las cosas a su poder, le hizo su Señor y le glorificó a través de su voz cuando dijo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo 17, 5. Con estas palabras San Pedro desea confirmar su enseñanza y su predicación a fin de que podamos conocer la fuente en la que se inspira. Él vio y oyó y fue capaz de comunicarlo a través de la predicación, aunque el Espíritu Santo tuvo que acudir a fortalecerlo para que creyera firmemente, predicara y lo confesara con seguridad y confianza. Aquello pertenece al oficio ministerial, no al alma, y esto último, al Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí San Pedro llega al meollo de la cuestión y desea decir: el entero propósito de mi predicación es dar seguridad a vuestra conciencia y dar fuerza a vuestro corazón de modo que no desfallezca, para que todos, vosotros y yo, podamos estar seguros de poseer la palabra de Dios. El Evangelio es algo muy serio. Debe ser aceptado y conservado en toda su pureza sin adiciones de doctrinas falsas. Por esta razón San Pedro empieza a hablar en contra de las doctrinas humanas. Nos preguntamos el motivo de que afirme: ¿poseemos la auténtica palabra profética? La respuesta es: personalmente, creo que de aquí en adelante ya no tendremos más profetas como los que se presentaron a los judíos en tiempos del Antiguo Testamento, aunque en realidad, un profeta ha de ser alguien que predique acerca de Jesucristo. Y a pesar de que los antiguos profetas citaban sucesos que ocurrirían en el futuro, en realidad fueron enviados por Dios para proclamar la venida de Cristo. Ahora, los que creen en Él son todos profetas porque poseen la auténtica y principal cualificación que debe tener un profeta, aunque no posean el don de predecir el futuro. Igual que a través de la fe, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, reyes y sacerdotes, también somos profetas a través de Cristo, de momento que podemos establecer todo cuanto se refiere a la salvación, a la gloria de Dios y a la vida cristiana. Además, también podemos hablar del futuro siempre y cuando sea necesario que lo conozcamos. Por ejemplo, podemos afirmar la llegada del último día y de que nos levantaremos de entre los muertos. Además, comprendemos todas las Escrituras. Pablo también habla acerca de ello en 1 Corintios 14, 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Así dice Pedro: poseemos la palabra profética que es segura en ella misma, procurad que también lo sea en vosotros, obraréis bien para asimilarla. Es como si dijera: será necesario que os aferréis a ella. El Evangelio obra a semejanza de cuando uno se halla en el interior de una casa, de noche y completamente a oscuras. Para poder ver, necesitará una luz hasta que amanezca. Así el Evangelio tiene que lidiar con la noche y las tinieblas creadas por el error y la ceguera humanas. Del mismo modo, el mundo es el reino de la oscuridad. En medio de la misma, Dios ha prendido una luz,
es decir, el Evangelio. Con esta luz podemos ver y caminar todo el tiempo que permanezcamos en la tierra hasta que llegue el amanecer y reine el día. Este texto, por tanto, constituye un fuerte ataque contra toda doctrina humana. Si la palabra de Dios es la luz en medio de las tinieblas, es porque en el resto reina la oscuridad, ya que si hubiera otra luz aparte de la palabra, San Pedro no hablaría de este modo. Por tanto, no hagáis caso de la inteligencia humana que enseñe otra cosa, no importa lo impresionante y convincente que resulte. Donde no halléis la palabra de Dios, estad seguros de que allí reina la oscuridad. No os preocupen sus declaraciones de hallarse en posesión del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden tenerlo si se hallan desposeídos de la palabra de Dios? Por tanto, no hacen otra cosa que llamar oscuridad a la luz y hacen de las tinieblas luz, como dice Isaías 5:29. Es la palabra de Dios, el Evangelio, el que nos ha redimido de la muerte, el pecado y el infierno a través de Cristo. Quien lo escuche está iluminado y veremos con la lámpara de nuestros corazones, porque el Evangelio nos ilumina y nos enseña lo que debemos saber. Sin embargo, cuando falta, andamos perdidos buscando la senda que nos llevará a los cielos basados en un modo de vida y unas obras totalmente inventadas, siendo que la luz con la que contamos no nos capacita para ver en medio de las tinieblas. Por tanto, los que no aceptan la luz, están condenados a vivir en la oscuridad y en la ceguera. La luz nos enseña todo cuanto debemos saber y todo cuanto precisamos para nuestra salvación. El mundo no puede reconocerlo solo con las herramientas del conocimiento y la razón. Por ello debemos apegarnos a la luz hasta el último día, momento en que habremos dejado de necesitar la palabra, del mismo modo que la luz artificial se vuelve inútil con la llegada del día. Capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí San Pedro ataca a la falsa doctrina. Desde el momento en que sabemos que estamos en posesión de la palabra de Dios, dice, aferraos a este conocimiento y no permitáis que os desvíen los falsos doctores, aunque aleguen que también ellos poseen al Espíritu Santo, porque conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, dejaos guiar por este principio y no intentéis interpretar las Escrituras con vuestro propio conocimiento y razón. Con estas palabras refuta e invalida la interpretación que los padres hicieron a su manera y prohíbe confiar en ella. No nos interesa que Jerónimo o Agustín u otro cualquiera de los padres nos hayan legado su propia interpretación. Pedro deja clara la prohibición: no impondréis vuestra propia interpretación. Es únicamente al Espíritu Santo a quien compete el sentido de las Escrituras. Cualquier otra cosa carece de validez. Sin embargo, si alguno de los santos padres demuestra que su interpretación se basa en las Escrituras y si éstas lo confirman, dicha interpretación es válida. En caso contrario, no debemos creerlos. Con esto, Pedro ataca incluso a los doctores más estimables y competentes. Por nuestra parte, no podemos atrevernos a escuchar a los que elaboran sus propias interpretaciones de las Escrituras, ya que es evidente que de las mismas no puede derivarse ningún conocimiento acertado. Es un aspecto en el que han tropezado doctores y padres, como cuando atribuyen al Papa las palabras de Cristo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Se trata de una interpretación humana y autoinventada. Por tanto, no hay que creer en ella porque no pueden probar a partir de las Escrituras que Pedro fuera llamado jamás Papa. Sin embargo, podemos probar que Cristo y la fe son la roca, tal como declara San Pedro. Esta explicación es la correcta desde el momento en que estamos seguros de no haber sido inventada por el hombre, sino extraída de la palabra de Dios. Y lo que los profetas escribieron y proclamaron, sigue diciendo Pedro, no fue inventado por el hombre, sino por varones piadosos santos inspirados por el Espíritu Santo. En este primer capítulo, San Pedro ha enseñado lo que son las buenas obras y a través de las cuales mostramos nuestra fe. En segundo lugar,
que nada salvo la palabra de Dios ha de enseñarse en toda la cristiandad. La razón, tal como hemos dicho, es que la palabra debe permanecer eternamente, una palabra a través de la cual las almas se salvan y vivirán eternamente, y sigue con una admonición henchida de fe, una admonición que nos han donado Cristo, Pablo y todos los apóstoles y que nos ha de servir para prevenirnos contra los falsos predicadores. Es especialmente necesario que lo comprendamos perfectamente a fin de poseer el derecho y el poder compartido por todos los cristianos de someter a juicio toda doctrina que nos presenten y para que no tengamos necesidad de esperar a que los concilios decidan lo que hemos de creer y en base a que hemos de seguirles.